Hola, hola, qué gusto que estés conmigo en una emisión más de este podcast Soy Mamá y Ahora qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y por los próximos minutos vamos a estar hablando de temas muy interesantes respecto a cómo nutrir el corazón de nuestros hijos, a veces en aspectos totalmente emocionales y a veces en aspectos más prácticos. Pero bueno, primero te quiero preguntar cómo te fue con la tarea de la semana pasada. No fue una tarea nada fácil. Reconocer nuestros errores y pedir perdón no es fácil, pero es muy, muy valioso. Es mi oración que aunque sea difícil, no lo dejes. Aun cuando no haya habido muchos avances, las cosas buenas toman tiempo y cuestan trabajo. Por favor, también te pido que si no me has platicado o mandado algún comentario para nuestro programa de cierre, te animo para que lo hagas. Ya le estamos dando los últimos toques, pero siempre son bienvenidas sus participaciones. Si no nos sigues en redes, pues búscanos como Soy Mamá y Ahora qué en Facebook o en Instagram y déjanos saber cómo podemos servirte. Y si te han servido estos programas, compártelos con otras mamás que también se vean beneficiadas. Esa será mi mayor bendición. Bueno, el consejo de esta semana es uno de los que son mucho más prácticos. Y dice así: involúcralos en las actividades y el quehacer de la casa, en cosas apropiadas a su edad. Y aquí vemos nuevamente una de las filosofías de vida maternal de las que yo les hablaba en los primeros episodios. Es enseñarlos a haz lo que tú puedes hacer. Lo que no puedes hacer lo voy a hacer yo, pero lo que tú puedes hacer, tú debes hacerlo. Es valioso, conveniente y muy útil que conforme ellos vayan creciendo y madurando, vayan tomando la responsabilidad de ciertas cosas en el hogar. Esto tiene beneficios en varios aspectos. Por un lado, desarrollan habilidades. Por otro lado, se sienten útiles y valiosos. Aprenden responsabilidad, consecuencias y finalmente se van preparando para cuando salgan del hogar y o tengan que enfrentar esas experiencias ellos solos. Dentro de uno de los tantos libros que yo leí, aprendí sobre este concepto y el autor lo presentó de una manera muy práctica y convincente. Él nació en una granja y aunque la mayoría de nosotros ya no tenemos contacto directo con estos lugares, creo que podemos imaginar y entender la situación que él nos plantea. Nos platicaba ese autor en ese libro que a los 6 años de edad él era responsable de salir en la mañana a recoger todos los huevos que habían puesto las gallinas y traerlos a la cocina donde su madre estaría preparando el desayuno. Sus hermanos, unos años mayores que él, eran responsables de ir a ordeñar las vacas, traer la leche, limpiar el granero y más cosas propias de una vida en granja, ¿verdad? Y a esa edad, esos chicos eran responsables de que hubiera alimento en la mesa para que todos pudieran desayunar antes de irse al trabajo o a la escuela. Su madre se encargaba de hornear el pan, guisar los huevos y todo eso que ellos no podían hacer, al menos a esa edad. Pero yo cuando leía esto realmente me sorprendía porque yo tenía hijos en esas edades y decía, yo no sé si yo le soltaría a mis hijos una canasta de huevos y sobre todo si son los huevos con los que voy a hacer el desayuno. O sea, si se caen, ya no hay desayuno. ¿Tú los dejarías? ¿Tú le soltarías a un niño de 6 años una canasta con huevos? En este libro, específicamente, en el capítulo que yo estaba leyendo, entendí y aprendí lo relevante de esta asignación de tareas a los hijos. Era importante que esos chicos sabían que ellos tenían un valor y una responsabilidad dentro de la familia. La responsabilidad para con los demás miembros y la satisfacción de contribuir al éxito de un buen inicio del día. Honestamente, a mí me hizo meditar bastante en que tal vez valía la pena romper algunos de mis paradigmas y tal vez algunos de los huevos y arriesgarme a darle más responsabilidad a mis hijos dentro de la casa. Algunos de nosotros venimos de padres o abuelos que miden y califican su rol en función de lo bien atendidas que están sus hijos. Y eso, pues, para los hijos es bastante cómodo. No en pocas ocasiones me tocó escuchar sobre historias de suegras que le reclaman a sus nueras que no atienden a sus hijos como ellas lo hacían. Y pues supongo yo que de ahí viene en parte la mala fama de la relación de las suegras con las nueras, ¿verdad?
pero no me voy a meter en ese asunto. Me alegra decir que ya casi no me ha tocado saber de situaciones de problemas entre suegras y nueras, ¿verdad? Al menos en mi entorno directo. Pero sí veo que hay o que habemos muchas mamás que no podemos concebir el no atender a nuestros hijos si podemos hacerlo. Y eso incluye aún cuando estamos enfermas. Y mamás que no vemos la necesidad de que ellos hagan las cosas que nosotras podemos hacer. Un poco con el pensamiento de, pues para eso estoy yo, que mis hijos no batallen, que no digan que su mamá no los atendía y pensamientos de este tipo. He escuchado a mamás que dicen claramente estas frases, ¿verdad? En mi caso, ni lo de recoger los huevos y ordeñar las vacas, ni lo de pagar los recibos, que bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana en el próximo episodio, era aplicable. Así que tuve que adaptarlo a mi circunstancia particular. Por varias semanas yo estuve pensando y dándole vueltas hasta que finalmente me decidí, lo organicé bien en mi mente y se lo planteé a mi esposo. Y le hablé de todo el contexto de esto que yo estaba leyendo y aprendiendo y qué se me estaba ocurriendo para aplicarlo en nuestra casa. Cuando ya él me entendió y todo, me dijo, está bien, vamos a darle, te apoyo en eso. Y finalmente lo hablamos con nuestros hijos. Con alegría les comento que realmente funcionó bastante bien. Y de hecho, más adelante te voy a platicar en este mismo programa de algo muy, muy bonito que resultó de aplicar este consejo en mi vida. Así que te animo a que tú también lo adaptes a tu situación y no dejes de hacerlo. Ya sabes que cuando eres mamá primeriza o con niños pequeños te llegan consejos de muchas, muchas partes. Bueno, la Biblia dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y yo estaba haciendo eso. Una de mis cuñadas en alguna ocasión me compartía su experiencia respecto a este asunto y ella me decía, cuando mi hija mayor aprendió a caminar, la enseñé a llevar su pañal a la basura después de cambiarla. La enseñé a llevar su biberón al fregadero cuando se lo terminaba. La enseñé a recoger su ropa sucia y ponerla en el cesto cuando la bañaba. ¿Y saben qué? Ellos pueden hacer esas cosas y se sienten muy valiosos cuando los hacen. Y entonces se van convirtiendo en el ayudante de mamá. Pero por alguna razón no sé exactamente en qué etapa o qué edad las cosas cambian. Y si ya has pasado por eso, pues no sé si te has preguntado, ¿por qué si de chiquito le gustaba tanto ayudarme, ahora no quiere hacerlo? A mí sí me pasó y yo sí me lo pregunté. Y quiero compartirte algo de lo que aprendí en carne propia y obviamente viendo experiencias de otras amigas. Para empezar, mi mente esquemática tiene que dividirlo y entonces yo lo pongo en dos razones de manera general por las que esos niños hermosos que apenas pueden caminar y ya quieren ayudar, dejan de querer ayudar cuando llegan tal vez a los 6, 7, 8, 9 años, no sé en qué edad te pasó a ti. Y entonces, la primera de las razones es que nosotras les quitamos esa responsabilidad. Y la segunda es que ellos dejan de disfrutar y sentir bonito al hacer esas cosas. Creo que en la mayoría de los casos es una mezcla de ambas razones en diferentes porcentajes, dependiendo de tu situación y demás. A veces, conforme van creciendo, por ejemplo, entran a la escuela los hijos y entonces nos enfocamos en que se dediquen a las tareas académicas y les quitamos las tareas del hogar. Probablemente también coincide o tiene que ver algo con que para ese momento la mamá tal vez ya está más organizada, como me pasó a mí. Y lo veíamos en el video con Cecia Sánchez. Si no lo has visto, búscalo en YouTube. La locura de tener una gran familia. Y finalmente, a mí y se me pasó ya esa etapa de sentirme abrumada e inútil. Ya me organicé mejor. Y entonces yo, con los hijos ya varias horas en la escuela y todo, tengo mucho más tiempo para hacer aquellas cosas que antes mis hijos me ayudaban y entonces yo las empiezo a hacer y les voy quitando esa responsabilidad. Puede tal vez también ser por cuestiones culturales.
en donde, como comentábamos hace rato también, ¿verdad? La mamá tiene ciertos pensamientos, por ejemplo, de los hombres no hacen esto o aquello, o las niñas no pueden hacer esto o aquello, o la enseñanza de las mamás tienen que atender a los hijos y si no estoy atendiendo a mis hijos, soy mala mamá. Bueno, cualquiera de todas estas cosas que no estoy diciendo que sean buenas ni malas, sino que son factores que influyen o intervienen en el hecho de que vamos quitándole responsabilidad a nuestros hijos de lo que antes solían ayudar tal vez en las labores del hogar. Sería bueno que tú analizaras en tu caso particular cuál de estas o de otras razones te hicieron quitarles tareas o responsabilidades a tus hijos. Y si aún no llegas a esta etapa, bueno, pues qué padre, porque entonces tienes la información y no vas a caer en esa práctica. Pero bueno, sea cual sea la razón, es un buen momento para comenzar de nuevo a asignarles tareas apropiadas para su edad. Por otro lado, cuando hablamos de la parte en la que ellos dejan de disfrutar esa labor que hacían, pues puede haber varias razones. Por lo general está relacionada con las cosas que en lugar de nutrirlos los destruyen. Por ejemplo, fíjate, ellos dejan de recibir el reconocimiento que obtenían al hacerlo. O sea, al ayudarte, tú los reconocías. Y pues es algo muy cierto, ¿verdad? Si lo analizamos. Cuando el bebé o el niño chiquito hace algunas de esas cosas como querer recoger, intentar barrer, lavar platos o actividades de ese tipo, nuestras palabras de alabanza son intensas, abundantes. Bueno, vamos y tomamos fotos, videos, los subimos, los compartimos y demás. Ellos sienten la carga emocional grande de que eso que están haciendo está produciendo una gran alegría, un gran entusiasmo por parte de mamá y por eso lo siguen haciendo. Pero lo que es un momento de alabanza para un bebé de 2 años se convierte en un momento de reclamo para uno de 4. Al de 2 le decimos, qué bien, qué lindo mi niño que recogió el juguete y que lo intentó llevar al cajón de los juguetes. Al de 4 le decimos, ¿por qué no has guardado tus juguetes? Mira nada más qué tiradero tienes. Y aún cuando lo decimos con un tono juguetón, o podríamos de estarlo ocultando una pequeña risita, el hecho es que no hay alabanza o estímulo, hay expectativa. Y peor aún, si coincide que mi hijo de 4 años tiene un hermanito de 2 años, lo cual a mí me pasó, él ve y percibe el contraste muy evidente. ¿Cómo es posible que por la misma razón al otro lo alabas y a mí me regañas? Bueno, esa es una forma, o esa es una de las formas o de las cosas por las que ellos dejan de sentirse bonito y dejan de sentirse motivados a ayudar. Otra de las formas puede ser también con niños un poco más grandes, que aquella tarea que antes era supervisada por mamá o por papá, lo cual implica que ellos estaban en el mismo lugar que el hijo acompañándolo, ya no les es atractiva porque ahora el hijo la tiene que hacer solo. Era muy estimulante recoger todos los juguetes cuando mamá estaba ahí en el cuarto diciéndome qué hacer, de alguna manera haciéndolo como un juego o haciendo que el niño sintiera la atención de la mamá o el papá. Pero cuando los ascendemos a poder hacerlo ellos solos, porque en realidad ya tienen esa capacidad y ya aprendieron a hacerlo, el niño pierde todo el chiste y todo el interés porque él lo hacía con tal de obtener la atención de sus padres. Todo el tiempo que yo estoy recogiendo, mi mamá está aquí o mi papá está conmigo. Entonces, cuando pierden eso, pues pierden el interés en recoger porque hacerlo solo no me motiva. ¿Vamos bien? Ahí va otra. Otra opción o circunstancia que afecta es cuando el hijo deja de sentir que ayuda y comienza a sentir que es una cosa que le tocaba hacer a mamá o a papá y ellos no lo quieren hacer y entonces se da en lugar de una sensación de valor e importancia, ellos lo sienten ya todo lo contrario, como una responsabilidad que mi mamá o mi papá se quitó y ahora me toca a mí. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho sus hijos? Tú me dices que haga eso porque no lo quieres hacer tú, ¿verdad?
Y si todavía no estás en esa edad, te va a llegar y te va a pasar. A mí me lo dijeron muchas veces, incluso todavía yo creo que, es muy, muy esporádico, pero yo creo que todavía de repente me lo dicen. Y tengo que confesarles que en algunas de esas ocasiones tenían razón, pero jamás diré cuáles, y eso espero que no lo estén escuchando, o bueno, sí lo van a escuchar, es obvio, ¿verdad? Pero jamás diré de cuáles. Bueno, hay otra, vámonos mejor, en lugar de meterme yo en problemas, vamos a otra. Hay otra que es una triste situación realmente, que yo descubrí porque yo misma lo hice con mis hijos, y vaya que puede desalentar a que los hijos se involucren en las tareas del hogar. El hecho de que los hace sentir incompetentes porque no hacen las cosas al nivel o al estándar esperado. Entonces, en lugar de que aquella actividad se convierta en algo que me atrae agradecimiento, reconocimiento, alabanza de mis padres, aquello siempre me trae reclamos y corrección. Y es una situación muy complicada de identificar y de manejar, porque hay una línea muy delgada entre enseñar a un hijo a hacer las cosas bien y entender cuando eso está dañando más que construyendo. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de que lo fácil que es destruir cuando no estamos nutriendo intencionalmente? A veces los pleitos derivados de este estira y afloje, en donde queremos que los hijos aprendan a hacer las cosas a nuestro estándar y a nuestra manera, no terminan nada bien. Y nos llevan a decir, ¿sabes qué? Mejor yo lo hago para no tener problemas. Hazte a un lado. Eso es lo más fácil de hacer, pero no es lo más correcto y lo más constructivo. Recuerda que nuestra labor como padres es estar ahí desde el principio de sus vidas, tomarlos de la mano y llevarlos poco a poco por el proceso de conocer, asumir y desarrollar sus capacidades, habilidades, personalidad, carácter, todas esas cosas, a fin de que enfrenten y superen los retos de la vida y lleguen a convertirse en hombres o mujeres de bien, que amen a Dios y que respeten a los demás. Tenemos que enseñarles a desarrollar sus capacidades y a enfrentar y superar los retos de la vida. Sacarle la vuelta a las confrontaciones no es una buena forma de enfrentar los retos de la vida. Así que debemos de dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo a analizar lo que está pasando y cómo podemos cambiar el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Además, el hacerlos sentir que su trabajo no vale solo porque no lo hicieron en la forma o en el orden o en el tiempo o en la manera en la que nosotros lo hubiéramos hecho o lo que esperábamos que hicieran, eso realmente está más mal de nuestra parte que de la de ellos. En muchas ocasiones en las que los padres tal vez ni siquiera quisiéramos aceptar esto, ¿verdad? Hay más de una forma correcta de hacer las cosas. Y aún al dejarlos que ellos desarrollen o experimenten con diferentes formas de hacerlos, es parte de ayudarlos a que se conozcan, a que descubran sus propios procesos y aprendan de sus errores. Por mencionar solo algunos ejemplos personales, yo tuve que aprender que hay más de una forma correcta de partir la papaya, la jícama, los aguacates, de lavar los trastes, de acomodar el refrigerador, de ordenar la alacena, de separar la ropa para lavar, de doblar las camisetas, de ordenar los calcetines y tantas cosas en las que yo he tenido que cambiar mis paradigmas y entender que no hay una sola forma de llegar y de hacer las cosas. Los niños necesitan saberse y sentirse útiles, valorados, con un propósito. Necesitan saber que pueden confiar en nosotros. Y eso solo se logra cuando les damos oportunidades de descubrir que pueden hacer las cosas bien, que pueden aprender cosas que no sabían y que pueden mejorar con la práctica. De eso vamos a hablar con más detenimiento en el inicio de la siguiente temporada, pero por ahora lo que quiero decir es esto y quiero que quede muy claro. Ayudar en las labores del hogar, aun cuando tengas a alguien que te ayude a hacerlo en tu casa, siempre será bueno para tus hijos. Ellos pueden encargarse del jardín, de los autos, de barrer el frente, de sacar la basura,
de labores que beneficien a toda la familia, como los trastes, las áreas comunes, la ropa sucia, el baño de visitas, etc. Así es que en mi caso particular, y volviendo a mi convicción de que yo debía de iniciar con el proceso de darle a mis hijos tareas y quehaceres en la casa, comencé a pensar en lo que podía asignarles en función de sus edades, de sus horarios y de sus capacidades. En ese momento, yo no tenía a nadie que me ayudara con el aseo de la casa. Así que finalmente quedamos en el que cada uno era responsable de tener limpio y recogido su cuarto y su baño, o el baño que compartían, ¿verdad? En este caso. Y además, todos serían responsables de una tarea para áreas comunes. Por lo que entonces una de mis hijas se encargaría de barrer y trapear la planta alta de la casa. La otra, la planta baja. Y mi hijo sería responsable de lavar la ropa de toda la familia. Ellas tenían 13 y 9 años de edad, mis hijas, y mi hijo tenía 11 años en ese momento. Así es que, manos a la obra, les planteamos el proyecto, la aventura comenzó. Y obviamente fue todo un reto de paciencia, de enseñanza, de repetición, de comprensión, de insistencia y bueno, todas esas cosas. Los hijos, por lo general, van a buscar la forma más rápida y sencilla de hacer las cosas para poder seguir haciendo lo que a ellos les interesa. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que aprendan lo que decía mi abuelo, ¿verdad? Despacio, que vamos deprisa. O también lo que dicen, el flojo trabaja 2 veces. No te niego que muchas, pero muchas veces me sentía tentada a decirles, saben que yo hago todo, pero ya no se peleen, ya no se quejen, ya no me estén reclamando, etc. Realmente las luchas de poder y de carácter emocional son muy fuertes cuando te propones algo como esto. Pero yo sabía que valía la pena el aprendizaje. Tenía muy claras mis metas de formarlos y prepararlos para ser adultos autosuficientes. Y estaba convencida de que la consistencia sería la mejor herramienta. ¿Y sabes qué? Así fue. En particular, la parte de soltarle a un niño de 11 años la lavadora me daba un poco de miedo. Era algo así como soltarle la canasta de huevos a uno de 6 años. Pero me propuse enseñarlo y confiar en que sabría ser cuidadoso. Le enseñé a separar las cargas por colores, compré unos cestos que eran el equivalente a la carga de la lavadora, así que cuando se llenaba el cesto, esa era la medida para echarla a la lavadora. Le enseñé las medidas de jabón, de suavizante y todas esas cosas que usamos las amas de casa para lavar. Incluso le dije que las monedas que se encontrara al revisar las bolsas de la ropa serían para él, lo cual obviamente lo animó de manera especial y pues yo lo que quería era que le checara las bolsas porque los niños suelen dejar cosas en las bolsas que luego en la lavadora se hacen un desastre. Bueno, unos meses después de que comenzamos este formato y esta aventura en casa, se dio la oportunidad de que Caleb, mi hijo, se fuera a pasar unos meses a casa de su tío en Dallas. Y de un día para otro, ¡fum!, todo se dio, se arregló en las vacaciones de Semana Santa. Adiós, Caleb, se fue. Honestamente, yo estaba preparándome para que mis hijos dejaran el nido, pero no tan pronto. Mi corazón se me salía y se me apachurraba al no tenerlo en la casa. Pero rápidamente entendí el propósito de aquella experiencia. Y esta es la historia que les dije al principio de este episodio que les iba a contar, así es que aquí va. Eran los días en que apenas estaba iniciando el Skype, o bueno, al menos en mi contexto. Así que aprendí a usarlo para poder comunicarme con mi hijo. Unos días después de que ya él se había ido a Dallas, nos conectamos y yo le veía una carita de te extraño, pero no quiero llorar, que bueno, todavía ahorita me acuerdo y me parte el corazón. En ese momento, no saben cómo me tenía que controlar para no llorar. Para hacerle plática y tratar de manejar todo más casual y que no se nos vinieran las lágrimas a ambos, le digo cómo te ha ido, cómo están las cosas, la escuela y así. Y entonces me dice unas palabras que nunca voy a poder olvidar. Mamá, qué bueno que me enseñaste a lavar. Ni en sueños esperaba esa respuesta a mi pregunta de cómo te ha ido.
Así que le dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? No puedo creer lo que me estás diciendo. Resulta que mi cuñada tenía una bebé en ese momento casi recién nacida, de unos cuantos meses, y le dijo a mi hijo, aquí está la lavadora, aquí está la secadora, aquí está el jabón. Yo no me puedo agachar, así es que tú vas a lavar tu propia ropa. Jamás olvidaré el impacto que causó en mi hijo el hecho de que si esto hubiera sucedido unas semanas antes de que empezáramos este proyecto, él no habría sabido ni siquiera qué hacer. Y conociéndolo, habría batallado muchísimo para decir que no sabía y para pedir ayuda. Así es que en ese momento reafirmé mi compromiso de no darme por vencida y seguir preparándolos a pesar de los problemas, de que se ponen rezongones y a veces a pesar incluso de ellos mismos. El tiempo que él estuvo allá en Dallas, él lavaba su ropa y sabía hacerlo porque había aprendido aquí en la casa. En otra ocasión, unos años más adelante, llegué a mi casa con todas las compras del supermercado, ya saben, y era verano, traía una piña y una papaya y una jícama y una sandía. Bueno, traía 3 de esas, no me acuerdo exactamente cuáles, pero de esas que son bastante complicadas para cortar. Y entonces estaban mis 2 hijas en la cocina con unas compañeras de la Universidad de Ana Sofía. Y con la mayor naturalidad del mundo, yo les digo a mis hijas, lávenme y corten de una vez esas frutas, las ponen en sus toppers para que estén en el refrigerador disponibles para servirse. Y obviamente, si quieren compartirlo con sus amigas, coman fruta ahorita. Entre que subía y bajaba cosas del carro, ¿verdad? O más bien bajaba cosas del carro y les doy esta instrucción, me llama la atención la reacción de una de las amigas de mi hija, pero pues no le di importancia, ¿verdad? Yo seguí bajando cosas, acomodando y todo. Esa noche, platicando con mis hijas, me dijeron que esa amiga que había reaccionado muy sorprendida al darse cuenta de lo que yo les decía que hicieran, me estaban ya dando todo el contexto y me dicen, es que a ella, y para este momento, o sea, ella y Ana Sofía y sus amigas tenían 20 años, me dice, a ella su mamá no la deja usar cuchillos grandes. Y entonces a mi amiga le sorprendió la naturalidad con la que mis 2 hijas tomaron cuchillos, partieron las piñas, la sandía y la otra fruta, no me acuerdo si era jícama o papaya. Y entonces cuando se da esa conversación entre esas muchachas, nuevamente mis hijas se dieron cuenta de lo valioso del plan de su mamá para prepararlas, para poder hacer las cosas de la casa. Y eso las hizo sentir muy bien, porque decían, pues es que yo creí que en todas las casas era igual, pero realmente parece que no. Y no. En particular a esta chica, por ejemplo, su mamá estaba en el plan de, no, tú no agarras un cuchillo grande. Bueno, pues cada quien. Pero yo te animo a que tú enseñes a tus hijos en la medida de su capacidad a involucrarse y a hacer las cosas de la casa. En el caso particular de nosotros, y seguramente te va a pasar a ti también, los cambios de horario, de actividades, de circunstancias, pues han hecho que cambien los roles y las actividades que cada quien realiza en la casa. Pero hasta el último día que estén en casa seguirán teniendo una responsabilidad en el funcionamiento de nuestro hogar. Y eso es parte de lo que yo quiero que ellos aprendan. Actualmente ellos se organizan de acuerdo con sus horarios en la universidad o en el trabajo y de lunes a sábado cada uno de ellos recoge la cocina después del desayuno o de la comida o de la cena. Los domingos me tocan a mí y mi esposo acostumbra a lavar los platos cada vez que puede y así libera a alguien. Y como él nunca sabe a quién le tocan, pues simplemente lo hace y pues le fue bien al que le tocaba. Cada vez ha sido más sencillo y más natural adaptarnos a los cambios de responsabilidades, porque en la mente de mis hijos estos conceptos ya son muy claros y ellos ya han tenido más que evidencia suficiente de que es útil hacer y manejarnos de esa manera. Para terminar, quiero compartir con ustedes un artículo que encontré de una organizadora profesional, que ya ven que se han puesto muy de moda estas mujeres. Es una madre de 3 hijos llamada Mónica Powers, que nos da 10 consejos para motivar a nuestros hijos a que ayuden en las labores del hogar. Así es que ahí van estos consejos. Número 1,
Que empiecen desde pequeños. Entre más pequeños, menos resistencia habrá a la idea y lo van a ver como algo más normal. Número 2. Enséñales con el ejemplo. Asegúrate de que tus hijos te vean a ti hacerlo, que vean cómo lo haces y sobre todo que vean en ti una actitud positiva al hacerlo. Número 3. Dales instrucciones claras y específicas, de preferencia con pasos claros de cómo hacerlo. Y si te lo piden, demuéstrales con paciencia cómo deben hacerlo. Número 4. Asigna las cosas de acuerdo con lo que es apropiado para su edad, coordinación física, concentración y madurez. Debe representar una cierta medida de reto, pero tiene que ser algo definitivamente alcanzable. Número 5. En la medida de lo posible, escribe o dibuja las descripciones o lo que se tiene que hacer, la frecuencia y, si es necesario, un horario específico. Pégalo en un lugar donde lo vean diariamente y les sirva de recordatorio. Número 6. Las rutinas son tus amigas. Cuando las cosas se hacen parte de la rutina diaria o semanal, eso ayuda a que se incorporen más orgánicamente a su vida. Tú tienes que ser muy consistente en establecer y mantener estas rutinas. Número 7. Estimula el trabajo de equipo. Para muchos es más fácil y rápido trabajar cuando se sienten acompañados o apoyados. Permite las iniciativas de colaboración entre los miembros de la familia. El chiste es que las tareas se hagan y el sentido del logro se experimente. Número 8. Recompensa las tareas bien hechas, la buena actitud y la persistencia. Muestra reconocimiento verbal con premios ocasionales y con eventos o comidas de recompensa por un buen trabajo en casa. Número 9. Intercambia las tareas cada cierto tiempo. Las tareas tienen un ciclo en el que al principio resultan un reto, luego las dominas y finalmente terminan por dejar de ser interesantes y se convierten en una carga. Por eso es necesario que antes de que eso pase, las tareas se reasignen entre los miembros de la familia. Número 10. Procura que sean divertidas. Puede ser a través de concursos, juegos o cantos. Mantener la actitud positiva y alegre hace el trabajo menos pesado. Espero que estas 10 recomendaciones que nos ofrece Mónica Powers te puedan servir. 2, 3, 4 de ellas que tú puedas aplicar en tu proceso o en tu aventura de asignarles tareas y quehaceres en el hogar a tus hijos pueden ser muy valiosas. Y con esto me despido de ustedes por esta ocasión. Y como siempre, les invito a que me escriban comentarios, aprendizajes que hayan tenido para incluirlos en este último episodio de la temporada que va a ser dentro de 15 días. Si nos sigues en YouTube, coméntalo ahí en el mismo video. Coméntanos también sobre los videos que hemos estado lanzando, qué te parecen. Y si es por otras plataformas, pues búscanos a través de redes sociales. También si nos escuchas por Apple y puedes hacer un comentario, una valoración, ponernos una calificación, te lo agradeceré mucho porque eso estimula a que el programa se promueva un poco más. Así es que lo que vimos este día va a ser tu tarea para todo el periodo en el que no nos escucharemos durante cada semana y realmente va a ser tu tarea para los próximos años. Así que hazlo con la mente, no en que la casa esté limpia y recogida, sino en que con esto vas a nutrir el corazón de tus hijos.